Hace muy pocos días una noticia nos impactó a todos. Siempre la muerte de una persona joven, deportista, impacta de una manera negativa muy importante. Pasa que esto sucedió en el transcurso de una cirugía de rodilla, una cirugía sin riesgo de vida, sucedió en el conurbano bonaerense, donde un joven de 18 años, Camilo Nuin, murió a causa de una cirugía y la autopsia preliminar dijo que había fallecido por un infarto. Esto abrió la puerta a un montón de comentarios en los medios con respecto a la anestesia, que sí, que no. Justamente por hablar de mitos y verdades acerca de la anestesia, estamos aquí con un destacadísimo anestesiólogo, el doctor Marcelo Campo. Gracias por haber venido, Marcelo. ¿Hace cuánto te dedicas a anestesiología? ¿Cuántos años? 40. 40 años anestesiando, sí. ¿Adultos y niños? Adultos y niños. ¿Has hecho trasplantes en niños? Sí. En una época tuvimos un programa de trasplante cardíaco en una institución que hicimos 105, 106 trasplantes hace bastante tiempo, allá lejos y hace tiempo. Bien, ¿y seguís activo? Sigo activo, sigo haciendo anestesia cardiovascular pediátrica, trabajo mucho en el área de la electrofisiología. Bien. Es muy común escuchar a la gente en los medios siempre con cierta ligereza, ¿no? Bueno, no ni hablar de la palabra mala praxis, pero sí se pasó a anestesia. Bueno, es una palabra que cada vez que ocurre un hecho, esto no existe, realmente no existe. La anestesiología es una ciencia médica absolutamente confiable, segura, que fue aumentando su seguridad en el transcurso del tiempo. Yo tuve la suerte de vivir la evolución de todo esto. Sí. Y uno podría decir que hay tres cosas que fueron las que aumentaron la seguridad en la anestesia. Primero, el desarrollo de nuevos fármacos con un gran margen de seguridad. Bien. Cuando yo era residente teníamos casi exclusivamente un solo anestésico inhalatorio y había que estar con el ojo muy atento porque era una droga sumamente segura, pero su margen de seguridad no era tan grande como lo es hoy. Eso significa entre la dosis máxima y la dosis tóxica estabas cerca. Estabas ahí cerca, claro. Si uno lo quisiera ejemplificar como vos muy bien lo estás diciendo. Hoy eso no ocurre más. Hoy las drogas modernas tienen un amplísimo margen de seguridad. Hubo un gran desarrollo de drogas tanto inhalatorias como endovenosas con muchísimo margen con un gran rango terapéutico seguro. Eso por un lado. Por otro lado, el monitoreo ha crecido de una manera terrible. El oxímetro de pulso, que lleva muchísimos años, sí, llegó a la Argentina a fines de la década del 80 y la verdad que fue un cambio trascendental en la seguridad. Eso, para que la gente entienda, eso es lo que mide la saturación. Ahora justamente lo voy a explicar. Se usó mucho en la época del COVID, por ahí la gente tomó mucha más conciencia, porque a través de algo que puede ser como un dedal, podemos saber qué cantidad de oxígeno tiene la sangre. Eso ha sido un mecanismo muy importante en la seguridad y muchísimas otras cosas, la cromografía, los monitores electrocardiográficos de última generación, bueno, muchísimas cosas que han aumentado la seguridad. Se imagina, perdón, porque quiero decir esto, que te estaba escuchando a vos recién, y cuando yo empecé a hacer cirugía, a veces era el cirujano que le decía al anestesiólogo, che, mirá, que la sangre está un poquito más oscura, porque quizás no tenía esta posibilidad de los aparatos. Que no existía. No existía. Y cuando yo era residente, teníamos el monitor, era un tubo de rayos catódicos que tenía 2 pulgadas de diámetro. Hoy podemos tener un monitor de 60 pulgadas. Claro, o sea, la cosa ha ido realmente cambiando mucho. Y el otro tema que yo creo que es central es la formación de los anestesiólogos. Central. Los anestesiólogos hoy están absolutamente muy bien formados. Y estar muy bien formados y tener mucho conocimiento eleva totalmente la seguridad del paciente. Los programas de formación de la Asociación Argentina de Anestesiología junto con la Universidad de Buenos Aires realmente son programas de excelencia que hacen que tengamos profesionales de excelente calidad. Vos me invitaste, perdón que interrumpa, invitaste cuando fue COVID para ver el centro de simulación que tienen ustedes donde entrenan y se forman los nuevos anestesiólogos. Antes, ¿cómo aprendiste vos a hacer anestesia? Uno aprendía en el quirófano mirando al colega que tenía más experiencia y que le enseñaba. Hoy toda esa curva de aprendizaje se hace en un entorno seguro y controlado.
Con lo cual que lo podemos repetir N veces. Y hablábamos en el bloque anterior de las enfermedades poco frecuentes. Podemos entrenar en la anestesiología existen cosas poco frecuentes, pero que uno tiene que estar sumamente entrenado. Hoy, a través de la simulación, es un excelente campo de entrenamiento sin poner en riesgo la vida del paciente. Hoy no se aprende sobre el paciente, sino que se aprende con el simulador y después cuando se va al paciente ya se llega con una base de formación importante. La responsabilidad del anestesiólogo, desde que comienza la cirugía hasta que termina. Cuando termina la cirugía, ¿ustedes despiertan al paciente? Bueno, existen varios eventuales, o sea, no siempre es así. En algunas cirugías, en la gran mayoría, el paciente se despierta en el quirófano, va a una sala de recuperación, está un tiempo en la sala de recuperación y después vuelve a la habitación. O puede volver a una sala de cuidados intensivos. Alguna con el paciente ya despierto. Hay otras cirugías, por ejemplo la cirugía cardíaca, en la cual el paciente termina el procedimiento y va intubado, ventilado y monitoreado, acompañado por el anestesiólogo, hasta la unidad de cuidados intensivos. En la primera opción que dijiste, termina la cirugía, el paciente se despierta en quirófano. Del quirófano a la sala de recuperación, ¿quién lo acompaña ese paciente? El anestesiólogo. El anestesiólogo. El anestesiólogo, y estamos hablando de distancias que son 30, 40 claro, metros. Sí, ahí. No están en distintos 5 pisos. cuadras, claro. Perdón, y hago esta aclaración casi como anecdótico. Yo he estado en Estados Unidos, en un hospital en Chicago, que caminamos por el hospital, yo te diría casi 4 cuadras, para llevarlo desde el quirófano hasta la sala de recuperación, claro, que iba el anestesiólogo. Pero que estaban en distintos pisos, lugares muy grandes. Bien, ¿qué tipo de anestesia se utilizan? Porque se confunde mucho lo que es una sedación, lo que es la anestesia general, lo que es la anestesia regional, la anestesia local. ¿Qué tipo de anestesia se utiliza? En general uno puede decir, está la anestesia general, en la cual el paciente está totalmente dormido. Ese es uno. Está los bloqueos, en los cuales al paciente uno le hace una peridural o una anestesia subaracnoidea, que son técnicas de colocación que no viene al caso a explicarlos, que es una punción a nivel raquídeo. Y después está la anestesia regional, que es el bloqueo de determinados nervios. En eso podría hacer una pequeña aclaración. Ha habido un crecimiento muy grande de la mano de la ecografía. Hoy con el ecógrafo uno localiza el nervio y llega al lugar preciso sin tocar el nervio con el anestésico local. Usa menos dosis, hay mucho menos riesgo, hay muchísimas más... Es mucho más efectivo el bloqueo, deja anestesia residual, se utiliza en general para las operaciones tanto de miembro superior como algunas de miembro inferior, no todas, pero en algunas. Esto podemos agrupar en estos 3 grandes ítems a los distintos tipos de anestesia, ¿no? ¿El anestésico local puede tener algún efecto adverso sobre la parte cardíaca en el caso que tenga epinefrina? O sea... A ver, la epinefrina se usa para disminuir la absorción y que se absorba más lentamente. No es la epinefrina la responsable de los efectos adversos. Algunos anestésicos locales, hoy los anestésicos locales han ido evolucionando, se han ido perfeccionando y son mucho más seguros a nivel de la cardiotoxicidad. Sí. O sea que pueden hacerlo, pero se usan dosis mucho más controladas, se usa la localización ecográfica y la verdad que no es una cosa para ponerle el acento. En los procedimientos cortos, como por ejemplo endoscopía o algún evento, o sea, que dure poco tiempo, el uso de este nuevo anestésico, no sé si está nuevo, ya debe tener varios años, Propofol, ¿ha cambiado? Sí. ¿Ha marcado un hito? Bueno, sí, el Propofol la verdad que ha sido una droga que para estos procedimientos cortos y como eje central pondría la endoscopía digestiva alta y baja, el Propofol es una droga maravillosa porque uno inyecta la dosis requerida y el paciente a los 15 minutos, 20 minutos está totalmente despierto y al ratito se puede ir a su casa. Claro, perfecto. Vamos a abrir el juego con el doctor Federico Gorganchian. Gracias por venir, Fede. Sos el jefe de cirugía del Sanatorio Finoquieto y además sos el jefe de quirófano. De quirófano. Y siempre hablamos del tema de la seguridad del paciente, ¿no? Que
ha evolucionado también. Nosotros hemos vivido, tanto vos como Campos, hemos vivido un cambio importante en lo que es la seguridad, en la cirugía, y esto me parece que la gente lo debe conocer, cómo se debe proceder en un quirófano, las pautas que hay que tomar, los requerimientos que hay que tener para evitar el desastre. Porque el desastre no viene por una sola cosa. El desastre viene por una secuencia de desastres, por así decirlo. Es así. El desastre o los eventos pasan cuando uno no viene haciendo estos procesos de manera correcta. Cuando uno piensa que no va a pasar nada. Si uno piensa que no va a pasar nada y lo deja libre albedrío, termina pasando. Algo va a pasar. Algo sucede. Entonces, lo que es la seguridad del paciente, en el quirófano, Marcelo lo conoce bien, está muy reglado. La verdad que digo, no está librado al azar. Nosotros, y en todos los lugares debería haber unos procesos, unos protocolos muy estrictos, donde desde el momento que el paciente ingresa, no estoy hablando del quirófano, el que ingresa a la institución va pasando por distintos puntos donde uno logra tener a todo ese paciente, todo ese camino del paciente de la manera de mayor control para que no pase ningún tipo de evento. Bien, acá estamos haciendo una comparativa, ¿no? Quiero decir que hemos aprendido también en la seguridad del paciente, tanto anestesiológico como el quirófano. La medicina, aunque no parezca, tiene mucho que ver con la aviación y hemos tomado muchas cosas de la seguridad aérea. Sí. Acá estamos viendo de 44.000 a 98.000 muertes evitables por errores médicos, son estadísticas de los Estados Unidos. Sí, en Estados Unidos, pero esto encima es algo pasado, porque esto es en el 2000, cuando salió un artículo que se llamaba Rares Humano, tiraron estos números. Sí, que inclusive es más alta esta cifra. Ahora podría ser mucho más alta. Mucho más alta, pero la OMS tomó una idea de acá, de lo que pasa en la cabina del avión cuando el avión está por despegar. Entonces, lo que dicen es, bueno, si nosotros tenemos estas muertes, es más o menos como que se caiga un avión por día. Entonces, todos nos asombraríamos. Sí, por supuesto. Ahora, para disminuir esta probabilidad, que es más alta, como decíamos, esta probabilidad de tener errores, no estamos hablando solo de muertes. Sí, tampoco solo de quirófano esto. De quirófano y todo. Para disminuir esa probabilidad, lo que se hizo es, bueno, vamos a buscar en industrias que tengan ya otro tipo de protocolos para disminuir la probabilidad de errores o de muertes o de accidentes. Y entonces se basó mucho en lo que es la aviación para hacer ese famoso checklist que hacen cuando uno está en el avión, y seguramente todos conocemos o vimos en alguna película y dicen, bueno, vamos a despegar, cómo está el flap, cómo está lo que sea, lo que dicen los pilotos. Y se hizo algo similar, mucho más chico, porque es bastante más grande en el avión, pero mucho más chico, para hacer lo mismo, un checklist en el quirófano. En el quirófano tenemos 3 partes distintas de ese checklist. Una que es antes de que ingrese a la sala propiamente dicha, cuando está llegando al área quirúrgica. Una segunda parte del checklist que es antes de empezar la cirugía. Y una tercera parte del checklist que es cuando termina la cirugía. Esas son 3 partes distintas. Permítame que le pregunte a Marcelo. ¿Ustedes intervienen ya en la primera parte del checklist? O sea, ¿ustedes lo van a ver al paciente antes de el paciente, de ir al quirófano? Sí, el paciente se ve antes de que ingrese al quirófano. No se ve o muchas veces no se ve en la habitación por motivos de logística, pero sí se ve cuando el paciente entra en el área quirúrgica. Ahí se hace, un interrogatorio y se evalúan, como decía recién Federico, determinados puntos de ese checklist que son preoperatorios. Bien, lo que veo en el sanatorio donde trabajamos nosotros, es que hay una pizarra donde figuran estas cosas. Sí. ¿Se respeta esto? Donde los médicos dicen, vamos a operar, no sé, imaginemos que yo soy el paciente, vamos a operar a Guillermo Capulla, estamos todos de acuerdo, le vamos a operar el ojo derecho, estamos todos de acuerdo. Sí, lo que hacemos nosotros es intentar que eso se respete al máximo y darle mucha importancia a ese momento. O sea, más allá de que se respete o no, toda la institución, y en este caso en el quirófano, lo que se hace es dar importancia al momento. ¿Cómo se le da importancia al momento? Y lo que hacemos nosotros es colocar grandes carteles, como son los que vos decís, esas grandes pizarras, porque si nosotros al momento eso lo hacemos en un papelito chiquito con la circulante, la instrumentadora, que es la que en ese momento tiene la potestad de parar o no la cirugía. Por ejemplo, si yo, ¿a qué paciente voy a operar? A Capulla. Y yo no sé qué es Capulla, la instrumentadora, la circulante debería parar ese procedimiento. Si yo lo hago con un papel chiquito sin darle importancia, es un momento no tan
estratégico. Claro. Si yo lo hago en una pizarra grande, como las que vos ves, en las paredes, y voy anotando en ese momento todo lo que el nombre, el tipo de cirugía, el lugar de la cirugía, si es miembro inferior izquierdo, derecho, rodilla izquierda, rodilla derecha, le estoy dando un papel preponderante en ese momento donde todo el personal que está dentro del quirófano juega en ese momento un papel donde todos podemos decir, bueno, para esta parte no estoy seguro, vamos a chequearlo, por ejemplo, en un estudio diagnóstico, si era rodilla izquierda o derecha, vamos a ver en ese momento si era la izquierda o derecha. Entonces, el darle un lugar importante nos hace que todo ese momento, que es muy importante, adquiera esa preponderancia. Bien, Marcelo, me imagino que a través del tiempo has visto muchas cosas. Me imagino que has visto muchísimas cosas. En cuanto a seguridad en la anestesiología, porcentualmente, desde que empezaste hace 40 años ahora, ¿en qué porcentaje ha mejorado? Yo te diría que en un 100%. Un 100% es un montón. En un 100% es un montón. Y recién lo escuchaba a Federico. Y en los 10, 12 años que llevamos en el sanatorio, cada vez hay más conciencia de la seguridad del paciente. Y hay una cosa que se llama pausa quirúrgica, en la cual, antes de continuar, todos paramos y decimos, es este paciente, está la sangre, la vía está, hacemos como un raconto. Y esto, hace 5 o 6 años, constaba llevarlo a cabo. Y hoy surge de una manera casi natural. Y esto es muy importante porque esto significa que todos los profesionales tomamos mucha conciencia de la seguridad. Bien, me imagino también, Federico, que la calidad de la tecnología es sumamente importante. Yo me acuerdo que me formé haciendo endoscopías, mirando y viendo, la verdad que bastante mal lo que estaba mirando, que muchas veces uno decía, me parece que puede ser esto. Hoy vos tenés una visión a veces tridimensional, en una pantalla grande, seguramente con el televisor que tiene usted en su casa, o más grande, y se ve todo de una manera mucho más clara, ¿no? Sí. Esto disminuye notablemente el riesgo de equívoco. Eso para el momento de la cirugía, sí. En el momento quirúrgico, sí. Nosotros ahora estamos viendo no solamente en pantallas, sino que tenemos control o tenemos elementos que nos ayudan mucho ya al momento quirúrgico a disminuir la probabilidad de algún tipo de lesión o de algún tipo de patología sobre el paciente, trauma que yo le pueda llegar a hacer. Pero déjame una cosita antes que esto que estaban hablando. La otra pata muy importante de la seguridad del paciente es que nosotros ahora sabemos y trabajamos mucho mirando y buscando cuál pudo haber sido el error. Eso es una de las cosas más importantes. Si puede pasar, seguramente en algún momento va a pasar. Y nosotros lo que hacemos, nosotros en la institución y en todas las instituciones que trabajan bien con seguridad del paciente, es tratar de que si vemos que hubo un error, tenemos que ir a buscar cuál fue ese error y colocarle otra nueva barrera a eso para que no vuelva a pasar. Si yo en algún momento vi que podía haberme llegado equivocado, no llegó al error, pero podía haberme llegado equivocado de rodilla, por ejemplo, y pensaba que iba a ser la rodilla izquierda, eso quiere decir que yo tengo que, previo a eso, tengo que ponerle otra barrera para que no pase eso, para que no vuelva a pasar. Y eso es donde más trabajamos lo que estamos haciendo encargados en el área del quirófano o que hacemos seguridad del paciente, en seguir colocando barreras para que no llegar al último error, para que en alguna de las barreras que coloquemos se corte y diga, no, pará, acá tengo que parar y decir, no, era esta rodilla o era este el paciente o era esto lo que tenía que hacer. Eso es algo de lo que trabajamos permanentemente, mirando y trabajando hacia atrás de lo que pudo haber pasado. Bien. Marcelo, con respecto a la tecnología, yo recuerdo las mesas de anestesia, cuando yo empecé a hacer cirugía, eran bastante precarias, por lo menos estéticamente bastante diferentes a las de ahora, inclusive, lo puedo decir ahora, pasaron muchos años, muchas estaban oxidadas, costaba mucho abrir los cajones, bueno, era complicado, estaba todo mezclada las ampollas, era fácil equivocarse. Hoy por hoy, para la tranquilidad de la gente, ¿qué estamos viviendo? No, eso hoy ha cambiado, ya no se llaman más mesas de anestesia, se llaman estaciones de trabajo. Y este comentario que vos hacés, nosotros le teníamos decíamos que eran mesas de luz, no eran mesas de anestesia, ¿no? Sí. Hoy eso no existe más. O sea, son estaciones de trabajo donde está todo digital,
todo computarizado. Algunas nos costó mucho acostumbrarnos, porque nosotros medíamos el flujo con unos sistemas que se llaman flujómetros, que es un tubo de vidrio con una bolita y está marcado los litros que estás entregando. Hoy algunos son digitales. Claro. Y acostumbrarnos de eso analógico, pasar a lo digital, hubo que hacer un switch en nuestro cerebro, ¿no? Pero hoy eso es otra historia, ¿no? Es otro mundo. Bien, sé que puede haber eventos adversos en alguna cirugía, donde puede ser críticos inclusive. ¿Estamos preparados para poder resolver todos esos problemas? Cuando uno hace seguridad de paciente, cuando uno está en una institución donde tiene todos los procesos y todos los protocolos hechos, debería estar y estamos preparados para cualquiera de uno de esos problemas. La verdad es que si hay alguno de ellos que es completamente nuevo, que sale de la esfera que nosotros tenemos, lo que hacemos es revisarlo e ir a hacer un nuevo proceso para eso. Por ahora, en los que estamos preparados. Bien. Nosotros tenemos todo preparado. Bien. ¿Cuál es el momento más crítico que puede suceder en una anestesia? ¿La pérdida de sangre del paciente? ¿Un paro cardíaco? Y yo te diría que la hemorragia aguda es un evento, bueno, vos sos cirujano y lo conocés perfectamente. He perdido años de vida en eso. Claro. Pero que, por ejemplo, nosotros tenemos en nuestra institución un protocolo de hemorragia masiva. Sí. Entonces, cuando ocurre, se disparan una serie de cosas. Sabe el laboratorio, sabe el banco de sangre, donde todo eso funciona para rápidamente resolverlo. Y esto es la gestión del evento crítico. Y la otra cosa es el paro cardíaco. El paro cardíaco intraoperatorio lo tenemos absolutamente sistematizado y estudiado. Lo entrenan. Está entrenado y esto funciona como si fuera un ballet, como si fuera una orquesta, donde cada uno sabe lo que tiene que hacer, quién trae tal cosa, quién trae tal otra. Y yo los invito a que vean en una estación de servicio de IPF, busquen el rol de incendio. Y es un cuadrito donde dice, el playero 1 hace esto, el 2 hace esto, el 3 hace esto. Y nosotros tenemos una cosa muy parecida, sistematizada, para tratar el paro cardíaco intraoperatorio. Eso, la seguridad del paciente, este tipo de acciones la amplifican de una manera muy importante. Hay un punto que me gustaría charlar con ustedes dos que tiene que ver con la hipertermia maligna, que se habló en un primer momento, que no es lo que sucedió en ese quirófano. La gente sabe poco de esto y hay una droga que es para... El dantrolene. Exactamente, pero que no todos los hospitales la tienen. ¿Qué es la hipertermia maligna? Y vamos a decir, ¿qué se hace en los hospitales que están bien equipados? Es una enfermedad farmacogenética de una incidencia muy baja, muy baja, con, si uno se pone con el diario del lunes es fácil, pero en el interrogatorio puede surgir, si este no es el primero que debuta en la familia, que alguien tuvo algún evento. En la familia. En la familia. Claro. Esa puede ser. Y hoy el dantrolene está disponible, yo te diría que en casi cualquier institución, porque hay como redes, o sea, como uno tiene que tener, son muchos los viales que se utilizan, pero 36 ¿no? Son 36 viales, pero vos con 12 viales arrancás el tratamiento y podés compartir. Ahora era muy caro en una época, sí, difícil de conseguir. El precio es caro. Y no solo caro, sino difícil de conseguir. Sí. Hoy se ha hecho más fácil y trabajás en red, entonces el sanatorio que te queda a 5 o 10 cuadras te puede traer un segundo vial. O sea, da tiempo. Da tiempo porque contás con la droga en la institución y nosotros eso lo tenemos muy sistematizado, tenemos un contenedor que tiene todo lo que hay que tener para tratar una crisis de hipertermia maligna, con las instrucciones de cómo hay que tratarlo, o sea, con lo cual en ese momento casi no tenés que pensar. ¿Está previsto la posibilidad de que esto suceda? Como decía Marcelo, está previsto y por eso tenemos ese kit y ese centro para ver si llega a pasar o si pensamos que está pasando, empezar con el tratamiento. Pero como decía también, lo ideal es empezar a pensarlo antes. Entonces, para pensarlo antes, viene todo un proceso y un protocolo que se hace el día previo sobre todo ese quirófano, principalmente sobre la mesa de anestesia, para preparar a ese paciente que probablemente tenga posibilidad de hacer una hipertermia maligna.
Marcelo lo sabe muy bien, pero nosotros dejamos ciclando en la mesa de anestesia durante 12 horas porque hay que limpiar completamente de algunos anestésicos que pueden haber quedado en esa mesa. Digo, entonces, todo un protocolo que se hace para disminuir la probabilidad al mínimo de que pueda pasar eso. Si llega a pasar eso, tenemos los kits para poder tratarlo. Curiosidad, en 12 años de sanatorio, ¿ha pasado alguna vez en hipertermia? ¿Hipertermia? Sí, no. ¿Vos has tenido varios episodios de hipertermia? No, yo participé colaborando en uno hace muchísimos años. O sea que la frecuencia de esto es extremadamente baja. La frecuencia es extremadamente baja y cuando vos lo sospechás es fácil. Cuando ya tenés en la familia hubo algún antecedente, vos decís, este paciente puede tener, preparás todo, como muy bien decía Fede, usás otro tipo de drogas que no sean los disparadores y si ahí ocurre es mucho más fácil, porque está todo pensado. Excelente, gracias por haber venido, Marcelo, gracias, doctor Cristian Daga, gracias, Juan Carlos, y gracias, Federico Organchián. Nos vemos, como siempre, la semana que viene aquí en Intelex y los esperamos. Gracias por participar. Chao.